y desayune, no. La con ganas que agilar, Dios. No, wachalas. La gente la cuberu, Dios, wachalas. La pobreza, wachalas, y la riqueza es una trampa, chpamle, aslimash, chacachali, la justicia, Dios, wachalas. Y haskabi, haskibi, wachalas. Yashmich, وتمخ واقت خم ير وتمخ خم يرك بغير حسق أنهم تانيم هو بتاع ولا كوكتا وتلاش لا وينك بيشنك لا وينك سوانك لا وينك أخمانك نا وتلاش وتمخ يوتمرس الشامير شخص تستقش خون شوي وتلاش رك خديخ كأيتخ رقوا نكأيتخ خاصة وتلاش porque mismo Dios يكتب بخورات روخر سيخ كنقلا كنا تخشي تلق تاتنان بيما لقت قوات بيم قوات إرنو بابا إنت ونم كونترشوه يأست إنشقشي أنا سفرير وجلال. Hace unos 30 años, 35 años, sí que con inkin tsukhokh wachalas. Y 50, 60, 70 años, que con una lak que tsukhokh lak tatnan, haswachir pobre yil koher. Kuberno papa inchin wach mahwa que tkhawik. Ayer التقوى كأي استقنيت برستقنيت أكثر. رتقتخوري استق ayer التقوى خسكونه. كي شاور قطعت قنانشا كي أبارك كي وقوم جو تقوليوشا روماش سينكيوا برنو أي para dónde que kitخو وشلاس لما تقصير تاتنان لما تقصير ولا تقير قصقات. أي لما يش استق أيسكو بتقلو ليه بارك وتشك لا ليش كتخرق قطعت قنانشا. كانوا ميك كوتو يرتاح كي هيك اوكا كخورو خب لا بالوليو خاصك كان قطعت قناه كي تاق بيكتا يخاصك كانو كوم بيان اي ديماسيال اي كي كاميكتا واتداش في قطعت قناه لعمر تقتير عمر تق خاص وات كي تخرق قطعت قناه لا كتشوف كوريكا بيخلق لا هم لا هم بنا ليكري واتداش. Entonces, tiene que saber, más vale pobre, pero incontente. ¿Qué quiere decir esa palabra, Huachelar? Entonces, hay que meditar más despuesito, Huachelar. Hasriche, Huachelar. Y acuérdate, Jerico, Berrecajil, Hatzakat. Jerico, Ber, Shaori, Huachelar. Shamayosari, Huachelar. Areri, la Areri, la Ashastak, Areri. Selwinak, Huachelar, porque Dios subir. كأكرك قطعه إكأكرك قطعه وجلال. كيا بلاو سير ديوس وجلال. رنوخديس كأشيخ لق رخم بوريل رخم بائش وجلال سيكش. كأن سفرير demasiado إيخي ألق إيغير قطعت قنان. نكي مكتخ نياختك قانو sino شخص عريق realidad وجلال. خين también شرق إير بوريل كي أن كونتارت وجلال إيخي ألق إيغيش وجلال. لكوبيه نو مخرج شكوبيه وعشنق شبان وجلاس كأم سنقيقان كأم سنقيقاش أي ديوس خشين كلوقف تقيت نكلوق تتقي نكأم تتقي كأن recordar إنه pasado وجلاس يكاش كنا porque sí دور عشق شبان رنوك أسلماش كنومي كمخسن قواك قتيخ بيك كأروك رنو بابا بك أي بس إلى كأملو شقيقاش Nakak amtawi, suruk a las 10, a las 11 de la mañana, más kawakat honbik. Y katasan kawachi taka, nakayatak wasadal, porque uni, sukmahnu keri are. Uni kori katsus ochkech, o kep kina manzana la, que cha inchuits. Ay ju, si kin lak katalin, que cha, aquí toobah nu wach per na kekiyata nuwa. Khila kekibirtske. Sheus tak manzan, kekeka, bay. Kapernu papaku bir. Chetkhanta shewniwa kachako como que shewniwa kachako gaspahnu pamru mal wajalat si y aparte weqam como de weqam y tahi y khasche kintiho porque kinumik si war ri u kasharu hatta naqwi tatna khasche ri kintiho porque kinumik kintiho y are kintiho y que nak amam taqsun qat ay wajalat أماليتات عليك أرتاح كخوليك عليه خاسك أنريكي ويش خاسك قانو porque هم إيش ينتهي رش قيس otro problema chic كسبخ نو بام عليه نخ لا سوالار تقلا نك أشتهي كسبخ كبام
Siya katsako kung chaskut wachalas la siya kuri kinchako. Makbari tatnan. Tos has chewa ri pobre is. Has chewa ri me ba is olak tatnan. Teri kapech kuno family has wach konchwa. Ya eta malak iwet am ek opale a. Arela kuk amachula kay to ko mi to ko tat amala yele le kuna basikle wachalas. Ales usashwa atis kapam kasakirik tatnan wachalas. Pero hasche ka pobre is ka me ba is uk ashas Nesata nagkatiktak, nesata nagkakohtak, así wachalas, pero kamik bendito sea Dios, o bendecir, o kawak, o kahastak, o katyak, kana aprovechar wachalas, yari Dios Cristo o laktaktat nam. Kasris karko, ikasris ko kausak. Watakin sketch hun le katat kanale na alok chkawach, ver haschu wachri, rik opakan, mas kas naritat nan, mas kas nariri me bais. Pero bendito sea Dios. Chaco Dios, la pobreza es una trampa para nuestra vida. La canata de Dios y chuequi bish, cam chenu no miki, cam chenu chakirchi. La que ecuri pachabas, la cam como no familia, no areri kawa, haskin anchuek, haskin ankabir, machintir kamiki, machintir chuek. O la canata de Dios, no. Por eso, como dice Dios, la pobreza es una trampa para nuestra vida, chahuachalas, espiritual. Pues bendito sea Dios, kamik, omap, kimik en chiwech, no yo onik te quiero, y con familia, y con familia, buen tacuaque que te buen tac comida, buen tac cama, buen tac y con cachalas, chitio ser Dios huachalas. Kamikri, le ni malajukashas, ochpon huecatinamit, chpon hueca. A nivel mundial, pero con ovik wachalas, kakojori Dios. Ripobre yilcha, si balakash con sketch. La cojon cajola, la cojon apohali, cucola, le cunabashi shock que okibir. Aquí coges wachalas. Ay, Dios, la arek oki kunabasla para arele. Y jawitak que aquí cojo wachalas. La le, narete quiere sin kakoj. Y no yo onik, eso sale, la urajis, no, es que ya conforme el tiempo, chic, también le costa pues así, cosin que haré, guachelasne, yo onik te no, pues ya es jajuncha de lo la tactatnan, pero es que cojo, es que mira es que han sufrir, guachelas, rica aslimas, rica pobreyis. De número 2, le ni maktak inomascha, le colik. Le nimaktak kastak o kubra katat kanancha. También la lirtakopan la le jujuntak nimaktak kastak le wachalas. También con estorba chechik aslemas que chalutzig Dios. Wana lak leer chimbir le citos kawi. Es una estorba cha wachalas. Klampe chanim le nimaktak inama. Riko nimaktak fin kapakirab. Riko nimaktak ubantajik pakirab. La nata Dios que wachelas. La quitata vemos Dios fiare. La icori pa misa, la icopa rosario, la icopa culto, la icopa celebración. Y más wachelas. Por eso como Dios de ni maktak y no más también con estorba cheri asle más. La cuyata eche con que echla chica que chale la jutzig bishop Dios. Pero que ochri owaras alaktatnan. Kahil katsakat katat kanan iritata malak ila wachi malak pues recojo kacho ni malak konojes chumas kula kubi número 2 weshel wiru ino marri unaqta ni maqta ino ma bishmikh chichalak fi arena natasta Dios ki are iko katat kanan petnak ki ino mar patak huyu cha wachanas o ki camionetas o ni maqta kastakuk la natar Dios ki no natasta wachanas. Por eso que Dios con estorba, con trampa, con obstáculos, cherikik asle más para que para javar jamás wachalas. Para recuerque o kamik, a recuerque o poder a la iglesia y especialmente a Lorenzo, recutewe como astiushir ni malak kiko temas Dios. Ronojal kula les ashka nokre, sin nit la les imbir illa le pobreyis le mebais. Pero watarno khilqat bih haswatis ka atansah risqok awsah beryashok of kanri
Chica Juana Matajruk, le capij huachalas. Después de la tormenta viene la. Después de la tormenta viene la. Ahora chanin chic. Después de la pobreza vienen las bendiciones. Después de pobreza, ovix atanda, shekanre. Arek te vechibat los kaukamik. Arek utsis los kauchanim. Pahumrata panokri, kohtotarik, kosen kawa. Kosen kamein, kiko tok, kiskiko tok, chena aprovechar y cana aprovechar, varas, pues olah, utzigri Dios to olah taktatnan. Le Eclesiástico capítulo 29, versículo 21, cubir lo esencial en la vida humana que cha, el pan, el agua, la ropa, y una casa para proteger nuestra familia, chahuachelas. Misma lucha Dios kubij. Recas ut cheri winakcha, recas chacare cheri, recas bien cataqui chech, rewinak, re cristiano, rique pachabash, rique pasimisa, rico ejilaj, Dios. Basta che chahuachelas. Ricob sun jorón, risun wari kutho, ojusil sin ratzyak, y cosin lajroch. Kaya. Gracias, Cheche Dios, guachalas. Adego Kiko Toklo o la Taktatnan. Mismo lo Dios Kubir. Esencial de una persona en la vida cristiana: el pan, el agua, la ropa y una casa y esto. Cachoma con peso, has más cojo. La cosa en Katho, guachalas, la cosa en Kamirin Kolik, la cosa en Kawa, Kolik Mishmitik, la cosa en Katyak, Kolik, la cosa en Kochuk. Basta, guachelas. Mismo lo Dios, un parte lo Dios, le cachak kamik, katich chuek, le cachak chuek, katich kabich, y así sucesivamente. Pero anator Dios chawe, atarem pachabas. Awet am hachinyo unak, guachelas. La acción de gracia cuya le cachelas a Lorenzo kamik, shachrumacha, te vechimos nuk aslemas que chale cachelas. Shachrumacha, osnuacha, osen kintho, osen kinkoho, y tericos taknubini bashkichali wachanas a Lorenz. Arrelar bendición wachalas, arrelar chico temas cuya chupamrica, familia chupamrica aslemas. Chitam bechel a Lorenz, hampaka shon le halkoruk. O machivish. Kolik, hurat kawi Lorenz. Osnawa wachalas, kolik, na yonik tekano, kolik. Kosun kina, kosun rajil, y kosun binibas, y basta wachalas. Sali de chico temas, sali de utzil, arela shuyar Dios paruk aslemas. Porque Dios mismo kubir, weshel wirqa inomas, pues arela na kanatachti Dios, chakasach kakush par kameba ilcha. Mataki wetam den maktak inoma wachalas, haskano, achincha hinakrit kirahil. Koki seguridad, koki chahimri kirahil, chahimri ko, chahimri kisok, y chahim kalkuari kishokit wachalat, en maktak inoma, y are que wakatabik, koki seguridad, y chahitalik. Achinjun ko seguridad chaki wachalat. Mah, makkarko como Dios kaihilah wachalat. Achin makkarko porque arer kahausheri, koholosheri, Espíritu Santo, kohanuf giyar wachalat. Pues kubir de Lorenz que kinki kotik kacha olestakke bini basbuk ekurish la kiski kotis ki kotik chok kinki kotin wachalas kimbeh we inchech o we inchilales ubini bas akana ta ichiwech o kana ta no tanto gir kosna chishul kuk is kosna lahu camión nikina tasbien hawu kafe siah ma'ina kuya hawish toka Arelina, des nach camión shilik. Has que ves y takakakhlak. Spele ka camión kocha. Y es que ta mahlak ala. Spele ka camión kocha wachelar. La kersi nach camión. Na karahil tak per koksanim bichpam y koksanim bichirich wachelar. Kochat porque Arelina be kochrerech kohuyapan nuevo. Kochrerech spetik. Shulle qatich kocha. Hasia porque con servir cuya con servicio chique wachelas. Y le Lorenzo te quibas ni viaje chuek kabih la caraj. Caraj, por supuesto, porque arela un patán.
Sajerik kapir kela lele pa komon lele. Osen kawakuk ya kela lele pa komon wes maksin wein makiyasin wekin la oh ki oh. Na hon ekep richat yestuk onwa wachelas. Por eso bendecido por Dios. Por eso chico jori Dios Lorenzo que me enchiwech Dios chawe na tasri Dios chawe. Dios quiera uma pues kela le lo la jutsi upisa por Dios. De kiko temas wachelas arela coach pamriqak aslemas oh ile utzil y arela lesen uyomri Dios chiqi oh pues kuki kotruk wachelas tatnan. Ahora oh mahnu qeles ini bas pero me cojo bendecido por Dios. Claro, wachelas. Corrica utzwachil, corricinki catro, corricinki cacojo, wachelas. Y onictic cano, arelali, rish ashik, wachelas. Camicri, wachelas, campamos catesan kawa. Ma con winak matak okobusum in al ichslan ich, wachelas. Shaksik owina, na shaktakimerin, chokna ola liktek cano. Has kaveri takana ok. كبير قنوميك أما خبز قميقين أما خنشار سنقور منك قتيت تشتغل سنقور شكري شاك أو تشتغل وشلال بردانش قتيت تقولي وتقولي وخيرش قبير بريكامي conforme el tiempo وشلال كوش خبز قميقين de repente كوش سنلخ ورجيل وشلال تس يبقى قتيت سنقوا شلان قتيت قميقين كي كخواتك Ave María. Kaya gracias, Cheri Dios, lo alak taktatnan. Kaya gracias, Cheri Dios. Ujartsik kanok, mahrir kamiin, mahrir kawanay, porque shaks nakikihtakcha. Según kikiber katat kanan, nakuyatlis ng cosecho, nakikihtaru. Sumarri, reini wir, kaprir. Sinoon tokar ina kikibir le katat kanan, nata chik hachinish binik. شوف أنا سانتا ميسا إيكين واتكاختي ستاقين شوف أنا ريش ميسا شيريش تشيك كي بيخو كبيخا لقنا كناتا تشيك هاتسيريش بيدك بس شو تيبي تشيخ ريديوس ويواتشو ليخو وين تقلتك ويك مخصنا واتبر يا شو بيختا ويتشات أتواتش عش واتلال شاخ علا وك مخكا خالك مخ ياكو ياتشو واتشو ليخو قتيكا نايكو خشاكو نق يكوليك واتلال حسلم نقوي Pues adecular y cubrir la justicia y pisar de Dios wachelas le kiko temas. Shabacha cubrirle la justicia y pisar de Dios del libro de Deuteronomio capítulo 28 1 en adelante. Walkuash que chare Dios shakshewe kanimachas de kimbirchawe we kato has de kimbirchawe y basta. Y lo no gest kurame ba is kintewechich kachari Dios wachadas kintewechich rat kowi kintewechich ra woch kintewechich ra walkuas kintewechich ra kiach ra wakash ra bur ra nos ra tsira wakri juntir kachari lo la jutzich upisha uri Dios tos kinchomach in da Lorenz ni manel cheri Dios kachintelejun porque mismo lo tzich Dios kupich na mentira tach شخ كوموت لا نشاطه ورسكي يالي سيتس تشيوه تشيتا ويكوسني كوي ويس تقبيل وشلال وكيولا más después de lo la jutzich o bishop Dios khila kubich washilal wekishni manik katute wechir Dios at buena dale Juan porque animam Dios buena dale kachelal porque unimam Dios washilal akana ta istiwech khasta qonum le Lorenz kanok okhesh كنا تخينشويش وخطوم تستقبل استق construcción أنا وجلال si no estoy mal pues hay más que una tacheri Dios شو لا خون قلوس خوني ما دخلوس وانا عريت الساعة ليه وقاري وانا كنا تشيك pero Lorenz siempre también o no me apoyar la comunidad y yo musipa ni que Dios por eso que lo Dios we kanimach we ka wok sachre kembich dos kente we chich no khriak aslemas pues mal Dios chawe Lorenz y Dios che toda la familia na tarri Dios chiwech le te wichibas na kakista chi le lo obas na kakista chi le kasipach kaya mas wachalas sheu qata sheu qanimach sheu qachobo khaste kubir lo la khutsir u pishabri Dios wachalas pero ya ko shewi que chari Dios con una advertencia cuidar Dios chiqi wachalas y un consejo cuidar Dios chiqi mal Dios
Osin Catro, Chewach ni Malaconogel, the shelter de Lorenzo, Cuchat Dios. Otsen Kawak, Otsen Kuyak, Otsen Kahastak, Otsen Coach, Conejos en Catia, Josen Kawakash, Josen Kabur, está bien. Mismo el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 1. Bacana 8, bendecida chic, bacana 8, buena chic, 8 catro, 8 cacojo. Ahora sí, masachi para Dios chawecha. Minsachi para chaweca chari Dios. Na taja para chawech, chi inchi yo plalia catro, inchi yo plala ushokil, la wachahil, la waspuas, diawalia ukya, masacham a chaweca chari Dios chiquiwachadal. Cosin catro, muy bien, hopach apas. Cosin cacojo, más Dios cheri Dios. Cosin camebail, cayaur regri Dios porque haré yo una chiquiwachadal. Masacham a chiquica chari lo la jutzir, pisap de Dios. De Eclesiastes 5:1 cubierle haré. Hay que cumplir lo que se promete. Kapana va a cumplir que nada en chuech. Takri ujar no, que casle más guachalas, pero camik ya es diferente. Arete que kapihua, sin más takastak, pero por la gracia de Dios, bendecido. Entonces, cubierle mismo le utzig Dios. Va a cosin shachomach, va a cosin shabich. Pues ya no cumplir guachalas, shaktil mabich. Eko kachalas bien hoski chale bien haski wichte. Eko no wakashin hey eko wakashin eko likchapar. Ne maril ko hundak nit khuruk wachalas. Haswatri las ni masabat I wachalas. Per Dios me caractera. We shabi khuntsig chana cumplir cha wachalas. Dios chawe Lorenz. De shabi at shan cumplir chochli Dios. Mismo lo dice Dios que viene. We coche cherachi, we coche trucheri Dios. We coche virche, chana chaya. Nakateta kaya o shat después amalay na tachale per chui ya bi chui problema chui kashal. No wachelas, lo dice Dios y kakacho Dios cha wachelas. Eko ya katat kanan simach na tache kaulo, kate kaulo bien. Coso me ba il wachelas. Cojo un camson güey que pero 30, 40 cuerdos casan guacharal. Pues arregla, cubierto con la justicia, un pisap de Dios, queda la cancha de Dios, se casi panico. Lo poco que comunique que pero con todo el corazón. Rucro no gel canima, rucro no gel cachomanik, que ayer Dios lo la tacatat canan. Así que Dios coge vechinik, mejor que utzig, un pisap de Dios, si anabasar, utzig Dios, sin tzukur y arela que catzjo la tacatat canan. Pues Kiko temas, le aslemas, le tacopa chapas, le tacopa misa, le tac oscurico de Dios wachalas. Kiko temas, cana vas a ir le cacopas, le catzactach, Dios que le cachalas, cana compartir lutzil, Kiko temas cook, Dios que esté vichinik, juntos don Sebastián, espetach, se urinare más vetan wachalas. Pero Dios que te vecina cachalas, fuente de vida también, chuknikishkosta, alas kapichak honam, costa wam, Dios que aguachalas, de la comunidad Sagrado Corazón de Jesús, pues que mayayin, chaxitzich noch la iglesia. Quiero invitar a Jaúl que cogió se pech más guachalas. Pues porque aquí próximamente, que tacheri Dios cojo y más de acá, con el Dios guachalas. Dios va a coger vechinik, Cana va a seguir, Dios que te vecine, toda la familia, Tat Manuel, Dios que te vecinik, Dios natar Dios, pues haré Dios que yo fragilalo cachelas, shahuinak och shahuleo poklach, pero Dios ni mo bantajik choch, Dios nim caril ursin kapanor, big veru cronogel canma, también y también que han felicitar en Diego Saksharel con el que no, pues de cachelas también. Amargado y virka bejir guachalas, pero Martios o Canim y Cacaya han aplauso de la presidenta, Arek Amalu hecho de común, pero si jeula cono, coco guachalas, Arela Bimble padre, cualquiera hasta culparicas de más, hasta capila peneco vejle padre. Coco guacha, coco, caashwa, apenas caspero. Kaashwa y tichka
así cuachalal. Pues próximamente quitanaca. Cubana la chkawachli, kunach pamlu aslemal, pues Dios va a cortevichinik, bajo Dios no ha venido. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.